Buenos días a todos. Es un agrado estar aquí. Gracias por la presentación, Jorge, y un honor poder participar de esta conferencia. Pueden devolver sus traductores porque va a ser en español, así que les pido disculpas al doctor Choquet, pero va a ser en español y vamos a ver si mi español científico pueden seguirlo. Vamos a seguir hablando de temas relacionados con el sistema nervioso, pero en este caso vamos a cambiar y les voy a contar lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. La presentación tiene probablemente 4 partes y considerando que este es un público bastante heterogéneo, probablemente las 2 primeras partes son bastante generales, en que quiero definir los conceptos de biología regenerativa y de medicina regenerativa y cómo se relacionan en forma muy simple. Luego contarles que en nuestro laboratorio hemos establecido a un anfibio, que es la rana sudafricana Xenopus levis, como un modelo para estudiar la regeneración de la médula espinal, eso también en forma bastante general. Y probablemente este capítulo vamos a darle una idea de lo que estamos haciendo a nivel celular y molecular para entender cómo la rana Xenopus levis es capaz de regenerar su médula espinal. Y luego, si hay tiempo, quiero comentarles un proyecto que estamos iniciando que de alguna manera, pienso yo, podría tener relación particularmente, aparte de lo anterior, con lo que se pueda desarrollar en el Centro CEVIPA. Entonces, partimos por una definición de qué es lo que entendemos por biología regenerativa. Y la biología regenerativa lo que intenta es estudiar por qué algunos animales muy particulares, y aquí hay un par de ejemplos, las planarias, las salamandras, los peces, los renacuajos de algunos anfibios, tienen grandes capacidades regenerativas. Estos animales, a diferencia de nosotros los mamíferos, que podrían ser los ratones, los humanos o también los anfibios en su estado adulto, estos animales que están aquí tienen grandes capacidades regenerativas. Y en la próxima diapositiva les voy a mostrar algunos ejemplos, y es un tema que ha sido estudiado a lo largo de toda la historia de la humanidad, por qué estos animales tienen capacidades regenerativas y por qué nosotros no. Dicho en forma muy simple, lo que persigue la biología regenerativa es saber qué tienen ellos que no tenemos nosotros. Y si sabemos lo que tienen ellos que no tenemos nosotros y logramos adquirirlo, eso podría traer algunos beneficios. Estamos siendo ahí un poquito más allá de lo científico, pero esa es la idea. ¿Qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros o qué tenemos nosotros que nos perjudica en nuestro proceso regenerativo? Y acá hay una frase de un autor ruso que la traduje, no del ruso, sino que su libro estaba en inglés. Parece un trabalengua, pero lo que él dice que para entender por qué la regeneración de ciertos órganos no ocurre en animales no regenerativos, le hace humanos, es necesario entender cómo ocurre la regeneración en animales que sí poseen la capacidad de regenerar. De alguna manera, dicho en forma quizás más elegante, esta idea de que tienen ellos que nosotros no tenemos. Algunos ejemplos, el más clásico, la planaria. Se conoce la planaria y uno de los primeros investigadores que la estudió fue el fundador de la genética moderna, que es Morgan, que ya lo estudiaba, y aquí hay esquemitas de todas las maneras en que uno puede literalmente trozar a la planaria y cada vez que uno la troza vuelve a regenerar un cuerpo completo. Si uno corta aquí y deja la cabeza genera la parte posterior. Si uno corta aquí y deja la cola regenera la parte anterior. Si uno lo corta por la mitad, regenera la otra mitad. Si uno hace cortes oblicuos, genera los otros cortes oblicuos. Y dicen los libros de Morgan que si uno lo corta en un pedacito como de 273 veces, un 273avo, ese pedacito regenera. Excepto si uno lo hace en esta región no regenera. Hoy día mucha gente en el área de la biomedicina estudia cómo regenerar las planarias y en pocas palabras regenera porque la planaria es una bolsa de células troncales o de células madre. Otro ejemplo quizás muy conocido, muy espectacular, muy impresionante son las salamandras, que en su estado adulto regeneran prácticamente todos sus órganos, y el más clásico es la regeneración de las extremidades. Y aquí hay un ejemplo, si uno amputa la extremidad de la salamandra a la altura del codo, luego unos 60 días se regenera lo que falta, solamente de la parte distal al codo y aparecen las extremidades, los dedos, etc. Y ustedes pueden ver que se reconstituye lo que falta. Si uno amputa a la altura del hombro, también luego unos 60-90 días se regenera, pero en este caso el antebrazo y también la otra región. O sea, es un proceso que logra la regeneración completa de esa extremidad y esa extremidad que se regenera es prácticamente igual a la que estaba. Sin duda que nosotros los humanos no tenemos esta capacidad, pero sí, a partir de este ejemplo, quizás mencionar, porque los humanos no las tenemos, pero tenemos cosas parecidas mucho más pequeñas. Si un niño
de menos de 10 años sufre un accidente y se le corta la punta del dedo y queda la yema de la uña dentro del dedo, no del daño, regenera la punta del dedo. Eso no ocurre luego en el estado adulto. Por lo tanto, aunque a primera vista pareciera que estamos a años luz de estas situaciones, en los mamíferos hay pequeñas capacidades regenerativas similares conceptualmente. En el pez cebra y en otros animales, también la salamandra, el corazón tiene grandes capacidades regenerativas. Hay grupos que han demostrado que si uno toma un pez cebra adulto, este es un corazón, y le amputa quirúrgicamente el 30% de la punta del corazón, luego de 60 días ese corazón regenera y sigue funcionando perfectamente. Lo primero más notable, y que se estudia poco y que es una pregunta notable, es por qué no se desangra, ¿no? Eso ya es un fenómeno notable. Estos animales hacen una coagulación rápida y no se desangran, ¿no? Esto literalmente se hace una cirugía aquí que corta el 30% de la punta del corazón. No hay tiempo hoy, pero en general los mecanismos que están presentes aquí es que estos animales tienen células madres, células troncales adultas presentes en estos tejidos que de una u otra forma se activan y regeneran estos tejidos. Y de nuevo, en mamíferos, en el ratón por supuesto que en estado adulto no hace esto. Si uno hace esto, el ratón lo más seguro que se va a morir. Yo creo que nadie lo ha hecho porque no creo que haya un protocolo bioético que lo permita. Pero si se hace esa operación en un ratón de 1 semana de vida, sí logra hacer el mismo proceso. Luego a las 2 semanas de vida ya no. Por lo tanto, de nuevo, en los mamíferos hay algunas capacidades, comillas, dormidas, parecidas a esta. Por lo tanto, ese, en forma muy breve, es el campo de la biología regenerativa que intenta estudiar cuáles son los mecanismos detrás de estos procesos. ¿Qué es lo que sería la medicina regenerativa? Se resume en esta diapositiva en forma muy simple. Lo que dice la medicina regenerativa, y es un concepto, es que muchas de las enfermedades que sufren los humanos son producto de la muerte de ciertos tipos celulares, que se mueren por alguna razón, y que al morir esas células se producen entonces problemas fisiológicos. Y así uno puede ver que el páncreas, en particular en lo que es la diabetes tipo 1, lo que sucede es que se mueren las células beta del páncreas y entonces deja de haber secreción de insulina. ¿Cómo lo resolvemos hoy día? En forma bastante eficiente, con la inyección de insulina. Pero conceptualmente la medicina regenerativa propone que si uno pudiese reemplazar, regenerar esas células muertas, tendríamos, en teoría, una solución más definitiva. Ese es el concepto. En el cerebro, como lo han visto probablemente muchas veces, como soy Nestrosa acá, hay enfermedades neurodegenerativas que son resultado de la muerte de un tipo de neurona específica, el Parkinson, el Alzheimer. Por supuesto, hoy día el Parkinson se trata de forma también bastante adecuada y progresando, dando aquel neurotransmisor que falta producto de la muerte de esas neuronas. La medicina regenerativa como concepto propone que si nosotros pudiésemos regenerar esas neuronas tendríamos también una solución. Y así uno puede ver cuando hay un infarto al corazón lo que hay es muerte de tejido cardíaco. Si uno quiere recuperar esa funcionalidad, la regeneración del corazón podría ser una solución. Distrofias musculares, implantes de cartílago, daños a la médula espinal son otras enfermedades o algunas producto de accidentes que uno podría pensar en forma teórica que si uno restablece esos tejidos podría tener una terapia más definitiva que si uno usa un agente intermedio. Esto es la teoría. Este principio de la medicina regenerativa tiene muchísimos años y siglos quizá, y es uno de los desafíos de la biomedicina actual, ver si esto puede ser realidad. Hay algunos ejemplos ya a nivel de enfermedades en los ojos, a nivel de reemplazo de cartílago, en que esto podría estar operando. Y sin duda que si uno estira este argumento y cuando hay un trasplante de médula ósea para algún niño que tiene algún tipo de leucemia, lo que uno está usando es este principio, que es reemplazar un tejido, en este caso la médula ósea, para generar nuevo sistema inmune. En grandes rasgos, las estrategias que uno puede pensar para hacer lo anterior, yo la divido en 2 partes, son más. Una que probablemente todo el mundo conoce, porque esa sale más en los diarios, es que uno podría regenerar tejidos si uno tiene células pluripotentes, le hace células troncales o células madres, que las diferencia in vitro y las trasplanta, y al trasplantarlas
se restablece ese tejido. Ese es un principio, un concepto, y se está trabajando. No hay casos todavía que estén a nivel clínico, pero es toda una línea de pensamiento y es probablemente la que la gente más conoce cuando uno está pensando en el campo de la medicina regenerativa y de las células troncales, las células madre. Yo quiero hoy día defender un poco también una segunda estrategia que va en línea con lo que yo les planteaba antes, que es que probablemente la biología regenerativa lo que nos enseña es que hay animales que tienen la capacidad de regenerar los tejidos en forma endógena y que probablemente los mamíferos, los humanos, tenemos algo de esas capacidades y uno tiene que reactivarlas. Entonces yo quiero, en el campo, en nuestra línea de trabajo, pensamos que si entendemos cómo estos animales lo hacen, podemos proponer algunas nuevas formas de afrontarlo. Todo esto está a nivel experimental, pero son trabajos interesantes y quiero mostrar solo un ejemplo como prueba de concepto que eventualmente lo que podemos aprender en estos animales podría llevarnos a hacer terapias en mamíferos. Y un ejemplo es con el corazón. Se sabe que el pez cebra, ya se lo mostré, regenera el corazón, y aquí esto está sin nombre, sin nada, es un trabajo de un grupo de San Diego del año pasado, pero lo que ellos muestran es que cuando estudian regeneración del corazón de pez cebra, hay un conjunto de genes, que va a llamar ABCD, que fruto del daño disminuyen su expresión. Estos dos genes, antes del daño, tienen estos niveles de expresión y a los 3 o 7 días después del daño, cuando uno mide por RT-PCR, han disminuido su expresión a la mitad. Si uno hace eso mismo en un ratón y mira esos mismos genes en el ratón y uno hace un daño al corazón en el ratón, induce un infarto, esos genes no disminuyen. Por lo tanto, la teoría dice que si esto todo es cierto, si uno disminuyera farmacológicamente o por algún truco genético esos genes en el ratón, podría mejorar la capacidad de regeneración de ese corazón. Y eso es lo que estos autores vieron. Aquí hay una histología de un corazón infartado en un ratón normal, y todo este tejido celeste que se ve aquí, el corazón, es el área dañada, es el tejido fibrótico, tejido dañado, y que esa sería el área de tejido dañado en un ratón 90 días después de que se indujo un infarto. Pero si tenemos un ratón genéticamente modificado en que hemos artificialmente logrado que disminuyan los genes A y B luego del infarto, podemos ver que el territorio dañado es mucho menor. Por lo tanto, se estaría comportando como un pez, eso es un ratón. Lo mismo a nivel funcional. Esta es una variable de función de un corazón, cuánto sangre bombea por minuto, no entremos al detalle, y este es el control. Si uno hace un infarto inducido en un ratón normal, disminuye a la mitad su capacidad, pero si uno lo hace en un ratón en que ha afectado la expresión de los genes A y B, este corazón tiene mayor recuperación funcional, se correlaciona entonces con este nivel de daño al corazón. Eso solo a modo de prueba de concepto de que hay ejemplos que mostrarían que si uno aprende cómo el pez regenera el corazón y lo intenta imitar en el ratón, uno puede producir mejoría. Y eso entonces es el concepto de biología y medicina regenerativa, y poniendo un ejemplo de cómo una estrategia del tipo 2 que yo mencionaba, esta estrategia que es más bien despertar capacidades regenerativas endógenas, puede ser un camino interesante que debemos explorar. Entonces, en ese contexto, nosotros en nuestro laboratorio hemos decidido estudiar la rana africana Xenopus levis como un modelo para estudiar regeneración de la médula espinal. Y les voy a presentar el modelo que hemos desarrollado en el laboratorio. Primero, quizás decir 2 palabras sobre el daño a la médula espinal, generalmente fruto de un accidente, en algunos casos fruto de enfermedades, generalmente también fruto de deportes extremos, con mayor preponderancia en hombres jóvenes. Cuando hay daño a la médula espinal, nosotros los mamíferos no tenemos la capacidad de regenerar las células muertas, las neuronas que se mueren. Al contrario, se genera una cicatriz glial que impide que los axones regeneren y eso produce entonces paraplegia o cuadriplegia, dependiendo a qué altura de la médula fue el daño. Hoy día se estima que en el mundo hay 2,5 millones de personas que viven con daño a la médula, 130.000 nuevos casos al año, en los lugares en que se puede cuantificar. Aquí hay algunas estadísticas que muestran que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la mayoría de los casos de daño a la médula espinal es por accidentes de tránsito, un número por deporte, en Latinoamérica esa es la proporción. También casos dramáticos que muestran las situaciones sociales de algunos países. En África, la gran mayoría de los daños a la médula espinal es por violencia, por armas blancas o por armas de fuego,
que producen un daño a la médula espinal. Y así también podemos ver que este es un tema que obviamente afecta a todo el mundo. Y esto tiene costos obviamente económicos que tienen que cubrir el Estado y también un serio costo en la calidad de vida de las personas. Hoy día lo que se ha logrado es que la sobrevida de los pacientes con médula espinal sea mayor. Antes se morían, duraban menos tiempo vivos, ¿cierto? Morían, este es el tiempo después del daño a la médula espinal en la zona cervical. Muchos de ellos a los 2 años habían muerto y en cambio hoy día tenemos una muy buena sobrevida, lo cual plantea desafíos enormes porque la sobrevida no significa necesariamente mejor calidad de vida. Por lo tanto, en nuestro laboratorio nos hemos propuesto entender cuáles son las razones por las que no regenera la médula espinal y hemos decidido estudiar en este animal la regeneración de la médula espinal porque este animal en algunas etapas de su vida sí la regenera. Esto entonces son renacuajos en distintas etapas de la metamorfosis de la rana sudafricana Xenopus levis, que uno puede trabajar en el laboratorio. Es un modelo de estudio bastante antiguo, hace más de 100 años, se usa para muchas cosas. La primera utilidad que tuvo este animal es como test de embarazo, porque la inyección de orina de potenciales madres embarazadas, si están embarazadas, induce la ovulación. Por tanto, desde sus orígenes, este animal fue un test de diagnóstico. Hoy día lo usamos como modelo de laboratorio y esto lo quiero retomar al final porque nosotros pensamos que también lo podemos usar como un test de diagnóstico para otros temas. Lo que les voy a mostrar es que estos animales en estas etapas, antes de la metamorfosis, estos animales de 2 a 3 centímetros, si uno hace un daño severo a la médula espinal, la regeneran. Por el contrario, cuando tenemos estas ranas juveniles, post-metamorfosis, estos animales ya no regeneran. Por lo tanto, pensamos que estudios comparativos entre estos animales y estos animales nos pueden entregar información muy valiosa. ¿Qué es lo que hacemos? Estas son los cortes histológicos de la médula espinal de este animal en etapas previas a la metamorfosis, es una tinción de hematoxilina y eosina, y podemos ver aquí en este color rosado suave los axones de la médula espinal. Aquí está el canal de la médula espinal y este tejido morado intenso son los núcleos de las células ependimarias y también probablemente de los somas de muchas neuronas motoras. El daño que inducimos es bastante severo. Nosotros hacemos una cirugía que desconecta completamente la médula espinal. Esto es 2 días después del daño. Podemos ver que la médula espinal se está cerrando aquí, aquí todavía está abierta y queda una gran zona de daño. La cabeza del animal está aquí y la cola estaría acá. A los 6 días después del daño vemos que la zona del daño está bastante desordenada, vemos algunos núcleos y un montón de tejido fibrilar, pero ya a los 10 días vemos cómo el tejido empieza a reorganizarse, aún no se reconecta la médula espinal, pero ya tenemos algunos axones que están cruzando la zona del daño y a las 3 o 4 semanas podemos ver en este caso el corte histológico, una médula que prácticamente no se nota que estuvo dañada. Aquí están las capas ependimarias y aquí están los axones. Esta regeneración no siempre es total, así que también les muestro para ser riguroso un segundo ejemplo de un animal post-daño que la regeneración no fue total, pero sí tenemos una regeneración bastante importante. Esta regeneración anatómica histológica se correlaciona con funcionamiento y podemos ver cómo estos animales nadan. Si me das esta, Juan Pablo, por favor. Este es un animal antes del daño, que ustedes pueden ver que nada tranquilamente. Si me das la siguiente, ese es un animal 2 días después del daño, que está inmovilizado, no puede nadar, es un animal que está vivo, ya se ha recuperado de la anestesia, tiene algunas respuestas al estímulo, pero no nada. Son ambos animales el mismo. Y el mismo animal a los 30 días, ustedes pueden ver que está nadando nuevamente. Por lo tanto, tenemos algo muy simple para ver regeneración funcional. No queremos implicar que ese animal está nadando perfecto, pero sí está nadando y estamos desarrollando también test un poco más finos para ver si su nado está impecable. Gracias, Juan Pablo. Esto se puede medir, entonces la distancia que se mueven estos animales la podemos medir en 5 minutos. Aquí se muestra un esquema de lo que nadan y entonces los animales antes del daño o animales con una operación parcial nadan muy bien. Al día, o sea, inmediatamente después del daño y recuperado la anestesia no nadan, pero a las 3 semanas, 4 semanas post-daños tenemos una recuperación funcional estadísticamente significativa. Por lo tanto, podemos hacer esos experimentos. Lo interesante es que si hacemos el mismo experimento en un animal después de la metamorfosis, transectamos y podemos ver que a los 20 días, 30 días, incluso 40 días después del daño, aquí no hay recuperación.
Y obviamente si no hay recuperación anatómica histológica, lo mismo sucede con la función. Estos animales hasta al menos 40 días después del daño no vuelven a nadar. Por lo tanto, tenemos este sistema que nos da estos animales que regeneran y que no regeneran, son distintos. Este animal es muy distinto del otro animal. Este animal se comporta como un mamífero. Por lo tanto, en nuestro laboratorio estamos abocados a enfrentar esta pregunta desde múltiples puntos de vista. Además de todo lo anterior, de que este animal tiene estas etapas regenerativas y no regenerativas, esta rana, como modelo de estudio, presenta otras ventajas que las tienen muchos otros modelos animales de estudio. Esto no es único. Pero una en que podría ser única es que podemos tener cientos de renacuajos y ranas juveniles con bastante facilidad y sin mucho plata. Crecen fácilmente en el laboratorio. Eso de tan fácilmente no es tan cierto, pero con paciencia y con cariño uno puede tener cientos de renacuajos y de ranitas juveniles creciendo en forma sincronizada. Eso también es muy importante para hacer experimentos de tenerlos sincronizados. Son tremendamente resistentes. Estas ranas, la verdad que uno puede hacer experimentos de trasplante, ya vieron ustedes los experimentos de daño, y son muy resistentes a la experimentación. Hoy día, muy importante, a pesar de que esta rana no es famosa por ser un modelo genético, sí podemos hacer estudios de función génica, transgénesis, pérdidas de función por CRISPR y otros. Podemos hacer genética porque está el genoma secuenciado. No podemos hacer genética clásica, si se quiere, porque este animal tiene un periodo de reproducción largo, pero tiene un hermano pariente que es la rana Xenopus tropicalis, en que sí podemos hacer genética porque su periodo de reproducción es más corto. Y como decía, tiene esta ventaja que también la tienen otros animales, pero que aquí la podemos explotar de mejor forma, de tener estos dos estadios. Por lo tanto, nuestro laboratorio está dedicado a estudiar cuáles son los mecanismos celulares y moleculares de la regeneración de la médula espinal en esta rana. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de las cosas que estamos aprendiendo a nivel celular, a nivel molecular, de por qué regenera una y la otra no regenera. Y esa probablemente vamos a entrar en más detalles técnicos de cómo esto ocurre. Un tema que hemos evaluado, y ya lo mencionaba, muchos de los mecanismos de regeneración de estos animales se deben a que en esos animales hay células troncales o células madres presentes que se activan frente al daño. Entonces, un tema que hemos estudiado es si hay células troncales neurales y progenitoras en la médula espinal de los renacuajos que frente al daño se activan y que fruto de esa activación proliferan y generan nuevas neuronas, proceso que es conocido como neurogénesis. Y aquí se resume el proceso de neurogénesis, consta de la presencia de células troncales neurales o stem cells, células progenitoras, que luego, o sea, células troncales que pasan a progenitoras, que se comprometen y diferencian a neuroblastos y luego a neuronas. También pueden diferenciarse a glía y astrocitos, a glía y oligodendrocitos. Y los estudios que estamos haciendo lo hemos concentrado en estudiar dos genes o células que expresan el gen GFAP y SOX2, y le voy a mostrar algunas ideas de lo que estamos haciendo en ese sentido. SOX2 es un gen nuclear bastante conocido porque se expresa en células troncales embrionarias, en células troncales neurales, y si es que sigue la literatura de la reprogramación celular, SOX2 es uno de los genes del cóctel de Yamanaka. Yamanaka es el premio Nobel japonés que descubrió el método de reprogramación celular, y SOX2 es uno de esos genes. Pero para hoy día lo que nos importa es que si hacemos una inmunofluorescencia de SOX2 en la médula espinal, vemos que los animales regenerativos, estadio 50, en la médula espinal, expresan altos niveles de SOX2 y los animales no regenerativos, bajos niveles de SOX2. La presencia de SOX2, como intento decir, implica, simplificando, que probablemente hay progenitores neurales o no hay. Entonces aquí habría muchos progenitores neurales y aquí habrían pocos. Y aquí les resumo en dos figuras un trabajo publicado ya que muestra que la activación de las células SOX2, estos progenitores neurales, es necesaria para la regeneración de la médula espinal. Y les da una idea a ustedes de lo que hacemos en el laboratorio en este sentido. Esto de la activación lo vemos dándole BRDU a los animales. BRDU es un análogo de timidina que cuando las células entran en proliferación se incorpora al DNA y nos indica si una célula proliferó o no proliferó en el periodo de tiempo del que le dimos el pulso BRDU. Y lo que vemos aquí es una médula espinal antes del daño y podemos ver que algunas células SOX2 positivas de la médula espinal están proliferando naturalmente,
Pero lo que es importante es que al día 2 después del daño ustedes pueden ver que la proliferación de progenitores neurales en la médula espinal es masiva, es un salto enorme. Y esto es transitorio, al día 6 ya no hay proliferación. Si hacemos ese mismo estudio, de proliferación en animales no regenerativos, estos no activan proliferación de progenitores neurales porque no hay muchos progenitores neurales. Pero lo importante es que podemos hacer estudios funcionales, y este es un ejemplo. Lo que podemos hacer es inyectar oligonucleótidos antisentido contra el gen SOX2 en la médula espinal, los electroporamos para que el DNA ingrese a la célula, y luego podemos chequear qué le hacemos a SOX2. Y este es un Western blot contra SOX2. Pueden ver aquí los niveles de SOX2 en la médula espinal de un animal electroporado con un oligonucleótido control. Y cuando inyectamos y electroporamos el oligonucleótido contra SOX2, reducimos en forma importante los niveles de SOX2, lo que se llama un knockdown. No es un knockout, sino que un knockdown que reduce esos niveles. ¿Y qué pasa con ese animal? Un solo ejemplo, les muestro aquí lo que pasa, hemos hecho mucho análisis. Lo que vemos es que este animal no recupera la capacidad de nadar, no se regenera. En puntitos negros están los animales control, y ustedes pueden ver, de acuerdo a lo que ya les mostré, que a los 15, 20 días después del daño hay recuperación y vuelven a nadar de forma bastante normal. Por el contrario, los animales en que hicimos un knockdown de SOX2 no restablecen la capacidad de nadar, como ustedes pueden ver en los puntitos rojos, y esto muestra que no hay diferencia significativa en el nado entre este animal y entre estos animales y estos animales. Por lo tanto, ese es el tipo de experimento que nos ha permitido demostrar que probablemente la proliferación de células progenitoras neurales es necesaria para restablecer la regeneración. En esa misma línea hemos hecho un estudio que se relaciona mucho con el anterior de células GFAP. GFAP es un marcador bastante complejo porque marca células que se denominan glía radial, que han sido definidas como la célula neural progenitora en tanto embriones como también en neurogénesis adulta, particularmente en la zona subventricular, por el grupo particularmente de Álvarez Bulla en Estados Unidos, pero también GFAP se expresa en astrocitos reactivos, que juegan un rol normalmente contrario y que evitan la regeneración porque generan una cicatriz glial. Entonces hemos decidido estudiar las células GFAP en animales regenerativos y no regenerativos, y nuestra hipótesis es que estas células GFAP en animales regenerativos generan un ambiente o facilitan o permiten la regeneración. En cambio, en un animal no regenerativo no la permitirían. Para eso hemos ido construyendo, y esto lo muestro para que vean que con este animal podemos desarrollar una serie de metodologías bastante interesantes. Hemos construido una línea transgénica que expresa la proteína fluorescente verde GFP bajo el control del promotor de GFAP. Esto es enredado porque es GFAP, pero proteína fluorescente verde y promotor. Lo que tenemos es un transgen que obtuvimos de un laboratorio que traje en Pesebra, que tiene 7,4 kilobases de la región regulatoria del gen de la proteína acídica fibrilar glial, que es GFAP, fusionado a GFP, y este es un animal transgénico completo. Aquí está el cerebro y aquí está la médula espinal, y ustedes pueden ver que hay GFAP, actividad de GFAP, que se refleja en la presencia de GFP en la zona posterior del cerebro y en toda la médula espinal. Uno puede hacer estudios entonces de cortes de la médula espinal. Esta es una médula espinal en que hicimos una inmunofluorescencia para GFAP, no es el transgénico, y vemos que hay células que expresan GFAP en la médula espinal y que colocalizan con SOX2, y este sí es el animal transgénico, y ustedes ven SOX2 y algunas células GFAP positivas que se ven, y aquí no se los muestro, como glía radial. Lo que hicimos primero fue ver qué pasa con la proliferación de estas células. De nuevo, un pulso en este caso, en vez de BRDU, dimos EDU, y hacemos experimentos de colocalización. Antes del daño, poca proliferación de las células GFAP. Después del daño, al igual que con SOX2, una masiva proliferación de estas células. Muchas de estas células son además SOX2 positivas. Y aquí la cuantificación. Hemos hecho trabajos también de microscopía electrónica con un colaborador de la Universidad de Valencia en España, y siempre las muestro porque es bueno ver algunas, no sé si lo siguen viendo en clase, figuras mitóticas, cómo se ven en microscopía electrónica, y son particularmente muy bonitas. Si ven aquí, estamos mirando esta zona por microscopía electrónica, y ustedes pueden ver, aquí sería una anafase quizá, aquí se están condensando los núcleos, y aquí tenemos ya una telofase avanzada.
Si ustedes hacen este mismo experimento en animales no regenerativos, hay muy poca proliferación. ¿Qué pasa a los 7 días después del daño en este animal transgénico? Podemos ver qué está pasando con las células GFAP. Acá hay una histología, hematoxilina eosina, 7 días después del daño. Aquí está el canal ependimario, esta es la zona del daño. Se está empezando a reconstituir, pero si miramos GFAP, usando el transgénico, vemos que las células GFAP empiezan a poblar, a migrar a la zona del daño. Aquí a mayor aumento se puede ver cómo estas células van poblando la zona del daño y creemos nosotros que proveen una suerte de puente para que los axones puedan crecer. También en microscopía electrónica hemos visto que estas células GFAP en la zona del daño forman una suerte de canal ependimario nuevo. Estas son microscopía electrónica en la zona del daño y vemos que estas células están formando una suerte de tubo neural en esta zona. ¿Qué pasa por el contrario en el animal no regenerativo? Usando el mismo transgénico, bueno, este animal tiene células GFAP en el canal, la médula espinal, y en respuesta al daño, a los 20 días, cuando el otro animal ya habría terminado de regenerar, todavía tiene células GFAP en la zona del daño, no se ha reconectado. A mayor aumento vemos que estas células son fibrilares, no están formando un puente. Si miramos al animal transgénico, está lleno de estas células. Y si lo miramos por microscopía electrónica, vemos que la zona del daño tiene material de fibroblastos, tiene células que están llenas de filamentos intermedios, tiene un montón ¿cómo se dice?, de matriz extracelular, que es una clara característica de que estas células en el animal no regenerativo están formando una cicatriz glial. Por lo tanto, en un caso generan un efecto positivo, en otro un efecto negativo. Y solo como un ejemplo, cómo estudiar función, yo les mostré electroporación de oligonucleótidos antisentidos. Otro mecanismo es usar un truco que nos permite matar un grupo de células muy particular. Lo que tenemos aquí es un transgénico también, el mismo promotor de GFAP, pero en este caso lleva la expresión de un gen que es una nitroreductasa de bacterias, que estas ranas normalmente no la tienen. ¿Cuál es la gracia? Que si uno le da a estos animales transgénicos que permiten la expresión de esta enzima en las células GFAP, les da esta droga, metronidazol, esta enzima convierte esa droga en un metabolito citotóxico y mata todas las células en que se expresa este gen. Por lo tanto, tenemos un truco para matar las células GFAP. Y eso es lo que estamos haciendo, se los muestro acá como un ejemplo, perdón. Estas células GFAP también se expresan en el ojo. En este caso, en vez de una proteína fluorescente verde, tenemos una proteína fluorescente roja. Por tanto, normalmente hay expresión de la proteína roja en el ojo, pero si le damos metronidazol al animal transgénico, matamos todas las células rojas. Lo estamos viendo en el ojo, pero lo mismo va a ocurrir en la médula espinal. ¿Y qué pasa con la regeneración? Estos datos todavía no son estadísticamente significativos, pero de nuevo estamos viendo nado. Si ven aquí los animales control que no son transgénicos o los animales control que son transgénicos pero que no recibieron metronidazol, recuperan el nado, como se ve en estos puntitos rojos y azules comparado con eso. Al contrario, aquellos en que hemos matado las células GFAP no regeneran. Eso es un resumen de lo que estamos haciendo a nivel celular. Hemos demostrado que hay activación de progenitores neurales, que estas células son necesarias para la regeneración, ya sea usando oligonucleótidos antisentidos o matando las células GFAP, que hay un comportamiento distinto, las células GFAP proliferan y pueblan la zona del daño y ayudan a la regeneración, en el no regenerativo en cambio se acumulan y forman una cicatriz glial. La tercera y última parte, antes de terminar, ¿qué estamos haciendo a nivel molecular? Y aquí es un trabajo publicado también, que hicimos un análisis de high throughput, que se llama, ¿cierto?, secuenciación masiva, para ver cuál es el transcriptoma que se expresa en respuesta al daño en animales regenerativos y en animales no regenerativos. Lo que hacemos entonces es tomar médula espinal de animales al día 1, al día 2 y al día 6 después del daño en animales regenerativos y no regenerativos. Aislamos la médula, hacemos secuenciación masiva, colaboramos con un laboratorio de bioinformática en nuestra universidad y luego de muchos datos, muchos genes, resumo esto en solo 2 diapositivas, hemos encontrado 2 cosas muy interesantes a nivel global. Uno, que los cambios en el transcriptoma del animal regenerativo son muy rápidos. Eso se muestra en este gráfico.
En el eje Y tenemos número de transcritos que han cambiado y aquí días después del daño en animales regenerativos. Un día después del daño en un animal regenerativo tenemos cerca de 1.400 transcritos que están cambiando, ya sea aumentan o disminuyen. Y esto al día 6 tiende a normalizarse y prácticamente ya no hay genes que estén expresados diferencialmente respecto del animal no dañado. Muy distinto al animal no regenerativo, hay muy pocos genes cambiando los primeros días y los cambios empiezan recién al día 6. Hemos visto consistentemente que lo que pasa con el animal no regenerativo es que responde muy lento. Como siempre en estos experimentos tenemos una larga lista de genes que cambian y cuando les dimos un análisis global uno puede saber cuáles son los procesos biológicos que están cambiando. Y uno se queda con una mirada de conjunto muy interesante de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si uno estudia qué grupos de genes están aumentando en animales regenerativos, salta a la vista. La gran mayoría de los genes que están cambiando hacia arriba son genes metabólicos. Eso, mirado retrospectivamente, podría parecer obvio. Si uno le hace un daño tan severo a un animal, obviamente va a consumir energía para regenerar. Pero ahora tenemos una larga lista de genes metabólicos específicos que cambian y que no cambian en el no regenerativo. Por lo tanto, son una muy buena gente, un muy buen sustrato de genes que uno quisiera estudiar para mejorar regeneración en el animal no regenerativo. Hay aumento de genes del ciclo celular solo los primeros 2 días, eso es muy bueno porque coincide con nuestro experimento de BRDU. Estos animales manejan el estrés celular porque aumentan los genes de estrés celular los primeros 2 días, pero después no. Y la respuesta al animal no regenerativo es muy distinta, muy poca activación de genes metabólicos, hay aumento de genes del sistema inmune, inflamación, no son capaces de apagar la respuesta a estrés celular y la proliferación celular empieza recién al día 2. Por lo tanto, ¿dónde estamos hoy día? Fruto de ese trabajo, estudiando genes muy específicos, estudiando qué pasa si uno aumenta o disminuye su expresión en animales regenerativos y en no regenerativos, y obviamente lo que queremos es encontrar mecanismos que nos permitan mejorar, al menos parcialmente, la capacidad regenerativa de animales no regenerativos. Y aquí viene un ejemplo, pero me lo voy a saltar. Y voy a terminar hablando de algo que estamos empezando en el laboratorio, algo muy simple, pero creo que puede ser interesante de que ustedes lo conozcan, que estamos trabajando en un proyecto FONDEF que pensamos que podemos usar esta rana como un test de diagnóstico para probar nuevas drogas, nuevos extractos celulares, nuevos principios activos. Si uno mira el problema, y aquí cambié de tema violentamente, de la industria farmacéutica, es que cada día se aprueban menos drogas para usar en humanos. Y si uno mira hacia atrás, hay miles de drogas que nosotros descubrimos en nuestros laboratorios que funcionan muy bien en cultivo celular y que tienen efectos muy interesantes. Para que esa droga llegue a hacerse en humanos, tiene que pasar por procesos preclínicos que en la mayoría de los casos se hacen en ratones. Y aquí estoy vendiendo la rana, así que ustedes después le sacan el filtro. Y ustedes ven que aquí hay un tremendo salto, 5.000 a 10.000 compuestos funcionan en cultivo, en ensayos que nosotros hacemos en los laboratorios, y solo 250 se prueban en preclínica, ratón, y solo 5 pasan a fase 1, que son las primeras fases en humanos, que son fases de toxicidad. Lo que nosotros queremos proponer, y por ahora al menos en la primera fase nos creyeron un poco, así que nos dieron fondos para hacerlo, es que si usáramos rana aquí, podríamos aumentar ese número simplemente porque es más barata. Obviamente el ratón siempre va a ser muy útil, pero nosotros decimos que quizás con la rana, si es que logramos establecerla como modelo, podríamos probar más drogas aquí, después probablemente probar aquellas que funcionaron en rana, en ratón, y luego aumentar el flujo de drogas. Estoy aquí, como digo, proponiendo algo que nos interesa. ¿Cómo enfrentamos entonces hoy día este tema de los ensayos preclínicos? Usando roedores. Muy caros, alta complejidad de uso y regulatorio, y una cosa que hasta el momento no ocurre con la rana, pero debiera ocurrir, es que el uso de ratones tiene una imagen social negativa. Cuesta hoy día, hay muchas complicaciones para usar ratones. Por lo tanto, la solución que nosotros proponemos es desarrollar y establecer a la rana Xenopus levis como un modelo para evaluar la eficacia de nuevas drogas a nivel preclínico. Calculamos que al menos este costo deberá ser 5 a 8 veces menores. Algunos autores han llegado a proponer que es hasta 100 veces menor. Eso depende mucho de las regulaciones de cada país.
Podemos tener muchos más números de animales que en ratones, muy poco requerimiento de espacio, baja complejidad de mantención y obviamente, como yo les mostré, estos animales permiten experimentación. Por lo tanto, proponemos que con eso podamos aumentar la proporción de drogas y terapias descubiertas a nivel de laboratorio que luego entren en fases preclínicas. Y la propuesta es al menos partir estableciendo a esta rana como un modelo que nos permita testear drogas para el tema de la regeneración de la médula espinal como una prueba de concepto. Con eso termino, agradezco a todos los responsables de este trabajo, a todos los miembros de nuestro laboratorio. Hoy día probablemente mostré con fuerza el trabajo de Gabriela Edwards, que está terminando su tesis de doctorado, de Rosana, que lleva bastante tiempo con nosotros en el laboratorio, y de Daphne Liliu, que hizo el trabajo de transcriptómica. Quizás no mencioné, pero tenemos esta colaboración en estudios de microscopía electrónica con García Verdugo en Valencia. Estamos haciendo el mismo, así como hicimos estudios de transcriptoma, estamos haciendo la proteómica con un colaborador en Notre Dame. Estamos haciendo estudios también del líquido cefalorraquídeo de estos animales, porque eso es muy importante, tanto en renacuajos regenerativos como no regenerativos. Y está aquí también Juan Pablo, con quien colaboramos en todo el tema de la unión neuromuscular. Y cierro mi diapositiva, que es el mensaje, que siempre lo uso. Querida rana, por favor, cuéntame tus secretos regenerativos para así poder ayudar a mis amigos humanos. Muchas gracias. Preguntas. Pueden ser en español. El approach que tú planteas al final lo vas a iniciar con regeneración de médula espinal. Sí. Tal vez puede servir mucho en la rana, pero no necesariamente para eso. Estoy pensando, ¿tienes un plan B? La pregunta de Nivaldo es bien interesante. Este proyecto lo postulamos a Fondef la primera vez y nos dijeron que no, y nos dijeron que teníamos que mostrar una proyección hacia una patología más masiva. La médula espinal, a Dios gracias, no es tan masiva. Y nos está propuesto hacer experimentos en esa línea aquí, pero creo que sí pusimos en esta propuesta que sí fue aprobada, que probablemente lo que viene inmediatamente después es el tema de infarto cerebral, que sí es bastante masivo. Su preponderancia en la población es al menos 10 o 50 veces más la población. Y los mecanismos celulares y moleculares involucrados en los procesos de infarto cerebral son los mismos que ocurren cuando hay daño a la médula espinal. No tenemos un modelo de infarto cerebral en estos animales, pero uno podría diseñarlo. Pero creo que lo que tú tocas es muy importante y obviamente estamos pensando siempre en otros elementos que permitan hacer que el grupo de interés sea más amplio. El compromiso nuestro es como prueba de concepto, demostrar que este animal al menos es igual de bueno que el ratón para testear drogas. O sea, lo que vamos a hacer es primero diseñar métodos para poder medir, porque hasta ahora lo que yo le mostré no es suficiente, tenemos que tener métodos para medir recuperación mucho más sofisticados en las ranas juveniles, y luego tomar 3 drogas que en ratón han producido beneficios y ver si aquí lo producen, y después escalar. Pero es clave lo que tú dices, que esto se puede ampliar a todo tipo de, a muchas otras enfermedades. ¿Alguna última pregunta? Tenemos aquí. Esa es una pregunta que es la razón por la que todavía no podemos publicar eso. No podemos encontrar el gen. No lo hemos encontrado en el genoma. No quiero implicar que las ranas no tienen GFAP porque estaría todo mal lo que vamos a mostrar, porque tenemos sí la proteína. Pero hay un tema, el genoma de la rana tiene su complejidad porque es un genoma que está pseudo duplicado y la homología de GFAP con otros filamentos intermedios es gigantesca. Por lo tanto, no hemos podido identificar el genoma y lo buscamos en forma constante porque si no, no vamos a poder publicarlo. Y ahí queremos hacer entonces pérdida de función del gen. Por eso el camino que seguimos es pérdida de función de las células. Pero si no, tenemos que hacerlo. Muy bien, muchas gracias.